Bueno, aquí estamos con Dani Carreiro, ¿verdad? En el segundo podcast. Otra vez muchísimas gracias a Think Markets por el espacio, ¿verdad? Yo soy Rudy Gallardo de parte de Bullish Guate. También está aquí Marisa de parte de C Libre. Y realmente esperamos que esta conversación sea muy interesante y que también les guste mucho a ustedes. Sí, pues Dani, que es doctor en Ciencias Políticas y Senior Research del Sean de Lugo y que ahora está aquí en Guatemala en su travesía académica. Entonces, no sé, ¿cómo has visto todo? ¿Qué tal todo por acá? Pues yo estoy muy contento. Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y de poder hablar con vosotros. Y yo pues estoy muy contento aquí en Guatemala. Llevo ya pues casi 3 años y dando clases en la Universidad Francisco Marroquín. Estoy muy contento con los alumnos y con la universidad y pues tengo oportunidades de hacer podcasts como este. O sea que pues en general una experiencia muy positiva. Me alegro, la verdad es que me gusta que podamos tener gente como vos aquí en Guate, ¿verdad? Decís que ya vas 3 años seguidos aquí dando Bueno, clases. voy vas y venís. Y vengo, pero en vacaciones, básicamente. O sea Buenísimo. No, pues genial. Justo antes de empezar el podcast estábamos hablando de un tema súper interesante que yo creo que podemos iniciar hablando de eso. Tal vez antes de empezar con este tema de los órdenes espontáneos, un poco de tu background, cómo llegaste también a estas conclusiones, qué es lo que te apasiona o te apasionó para poder llegar a este punto. Bueno, a mí siempre me gustó estudiar cuestiones relacionadas con economía, con filosofía, ciencias políticas. De hecho, fui a la Universidad de Santiago de Compostela y estudié ciencias políticas. Aunque también sentí cierta decepción al entrar a la universidad, porque algunas, no todavía muy buenos profesores, pero luego había otras clases en las que era simplemente pues copiar apuntes y luego vomitar lo que habías estudiado un día antes y luego olvidarte para siempre. Pero también había profesores buenos. Y yo tuve la suerte pues, de tener a un profesor muy bueno que se llama Miguel Anxo Bastos Bubeta, que pues en gran medida pues sí. Tuvo un gran impacto en mi vida porque las ideas estas, por ejemplo, de la escuela austríaca o del libertarismo, las conocí por él. Y antes de que hubiera así como redes sociales, él no era tan conocido como es ahora. Pero yo tuve la suerte y el privilegio de tener clases y de pelearme con él. Yo le discutía y debatía con él y perdía sistemáticamente y al final acabo diciendo, igual tiene razón. Y más o menos, pues estudiar ciencia política, luego trabajé también de asesor político en el Senado en España. Trabajé con los malos y saqué la tesis doctoral y luego me hice profesor y ahora estoy aquí dando clases. Súper interesante, ¿no? Qué cool eso de Miguel Ángel. Justo tú y yo tuvimos la oportunidad de tener un almuerzo con él, ¿verdad? Hace unos meses, sí. Yo creo que es uno de los mayores exponentes de, más que todo, el tema de anarcocapitalismo ya en España y en el mundo hispanohablante. Y con eso yo creo que también a mí me gustan estos temas con Bitcoin. Yo creo que se relaciona mucho, como decía Rudy, con órdenes espontáneos, y es que son sistemas al final de cuentas que surgen por sí mismos, ¿verdad? Sin el tema estatal, y que incluso el impacto de Bitcoin, yo creo que Bitcoin ha hecho más por ir en contra de los sistemas que es incluso un político. O sea, si todo el mundo pensara en buscar innovaciones y en pensar en forma en la que quienes se idearon todo el sistema de Bitcoin, si invirtieran su tiempo haciendo eso, probablemente la lucha sería mucho más... No costaría tanto. Sí, o sea. No, y súper interesante porque aparte de todas las cuestiones que tiene Bitcoin detrás, un tema crucial es el tema de la descentralización. Que diría yo que tiene que ver también con los órdenes espontáneos, ¿verdad? Porque de alguna manera existe un efecto de red que permite que este orden, que como lo estábamos comentando, ¿verdad? De manera no tan espontánea, porque hay un proceso, se expanda, pero tal vez nos podés expandir en eso también. Sí, no, el concepto de orden espontáneo es un concepto muy importante, característico de la escuela austríaca, pero procede también de autores anteriores, por ejemplo, los autores relacionados con la Ilustración escocesa, como Hutcheson y Ferguson y David Hume y Adam Smith.
y otros autores también que podemos encontrar en la antigüedad. Y es un concepto, quizá el nombre orden espontáneo puede llevar un poco de confusión, porque orden espontáneo parece como que es algo que aparece sin que nadie haga nada, sale como si brotaría pues como una planta del suelo porque llueve, o una cosa que aparece como por magia. Y realmente el orden espontáneo, o la idea fundamental, por ejemplo, Hayek distinguía entre dos tipos de órdenes, hablaba de taxis y hablaba de cosmos. Taxis es como una organización más jerárquica, en donde, por ejemplo, se refería al orden de una batalla, de un grupo, una unidad, como la falange hoplítica. Se mueve como una unidad, pero tiene que tener a alguien que comande o que decida hacia dónde se va a ir. Y una organización más centralizada pues puede funcionar de esa forma. No necesariamente tiene por qué ser algo negativo. Una empresa también funciona en muchas ocasiones de una forma más jerárquica que, digamos, un orden espontáneo. Pero además de esos órdenes que él llamaba taxis, había otros órdenes que llamaba cosmos, del griego, que significa pues precisamente orden, y que se utiliza para palabras, por ejemplo, como cosmética porque está relacionado con la belleza, y la belleza relacionada con el orden. Entonces el cosmos es un orden que no está diseñado únicamente por un megamind, por una mente maestra que decide cuáles van a ser los resultados de todo el proceso, sino que depende de la interacción de múltiples personas actuando, como decías tú, pues de una forma descentralizada. Entonces la frase que se suele utilizar es que este tipo de órdenes procede de la acción humana, pero no del diseño humano. Es decir, no es un orden diseñado, y al no ser un orden diseñado es, por ejemplo, los lenguajes. Los lenguajes no los inventó un rey o no los inventó un gramático. Los gramáticos estudian el lenguaje que ya existe previamente. Entonces el lenguaje aparece de esta forma, a través de la interacción de múltiples personas actuando de forma descentralizada. E incluso lo estábamos comentando también, que la centralización destruye estas cosas también. Estábamos hablando, por ejemplo, en Francia, que se terminó de setear el francés como el idioma principal, destruyendo, dejando a un lado los otros tipos de idiomas. Algo que surgió de manera espontánea fue destruido por la centralización. Igual, la descentralización termina siendo un espectro también, ¿verdad? O sea, y depende en qué parte están los beneficios que tiene. Y algo que también me llama mucho la atención, que es algo que a mí siempre me está dando vueltas en la cabeza, es por qué yo pareciera, o nosotros, ¿verdad? Los que estamos impulsando la adopción de Bitcoin, pareciera que no está siendo tan espontáneo porque hay alguien que está queriendo impulsar la cuestión, pero al mismo tiempo no hay órdenes, pues, o sea, no hay alguien que diga qué hacer, ¿verdad? Y así como estamos nosotros aquí en Guate, está mucha gente en otras partes del mundo, ¿verdad? Justo vine de México y estábamos hablando con Santiago, el cofundador de la comunidad allá, y me dice, mira, realmente somos nodos, ¿verdad? Somos nodos en esta red de Bitcoin, que sin tener una comunicación el uno con el otro, estamos queriendo llegar al mismo propósito. De alguna manera creo yo que es así como surge el orden espontáneo, ¿no? Sí, es que eso, por ejemplo, tiene un punto de vista también que en este caso me parece superior, Mises, a veces a Hayek. Hayek a veces es un poco más confuso al hablar de ese tipo de cosas, pero Mises dice que la división del trabajo no aparece tampoco de una forma diseñada por un planificador central, pero hay que hacerla de forma racional. Es decir, a menos que nosotros sepamos que la división del trabajo produce beneficios, como por ejemplo que vamos a ser más productivos, pues no realizaríamos esa producción, esa división del trabajo. Entonces las acciones implican también que la persona tiene que buscar algún tipo de resultado. Entonces no es como que nos despertamos por la mañana y hacemos las cosas como si fuéramos zombies. El hecho de que tú estés promoviendo los bitcoins no se sigue que el orden no sea espontáneo, porque ninguna acción va a ser. Las acciones son acciones orientadas a utilizar medios para conseguir fines. Entonces cada uno busca sus propios fines, pero no es un orden diseñado, porque tú no puedes ordenarle a las personas que hagan aquello que quieres, que utilicen bitcoins. Si no los quieren utilizar, no los van a utilizar. Exacto. El orden, la diferencia sobre todo entre un orden espontáneo, un orden descentralizado, un orden no coercitivo, y un orden que deriva, por ejemplo, de alguien que tiene el monopolio del uso de la violencia.
Ahí, por ejemplo, pues te pueden obligar a que si no realizas un determinado comportamiento, pues o utilizan o te amenazan con el uso de la fuerza. Y entonces ahí ya es una cosa completamente diferente. Y bueno, en este caso yo creo que ahí es donde viene también el tema de la moneda, ¿verdad? Cómo la centralización de la moneda lo que ha llevado es un caos total y que digamos, se impidió que existiera, digamos, ese orden espontáneo, y ahora con Bitcoin pues estamos viendo como que este resurgimiento, pero que actualmente existe todavía un monopolio por parte de los gobiernos en el tema del dinero, y eso las consecuencias han sido devastadoras, y que también es una concepción bastante nueva, y creo que lo hablábamos incluso en el podcast pasado, y que este tema de la centralización del dinero es algo que viene a partir de la implementación ya de las democracias y este siglo, pero del siglo pasado, pero no era algo que anteriormente era concebido, sino que anteriormente el tema de la moneda había sido descentralizado y funcionaba bastante bien, especialmente en lo que fue ya finales del siglo XIX, ¿verdad? Que donde hubo esta época de prosperidad, donde también se alinea con la solidez de las monedas, ¿verdad? Sí, yo recuerdo haber visto un video de Hayek, tal vez de los años 70, donde él comenta, ¿verdad? Que hemos permitido que el lenguaje se desarrolle, hemos permitido que las leyes se desarrollen, pero por alguna razón, obviamente sabemos por qué, porque es la manera más fácil de controlar, pero no se ha permitido que el dinero se desarrolle, ¿verdad? Y él decía, ¿verdad? No creo que volvamos a tener un dinero bueno hasta que lo quitemos de las manos de los gobiernos, pero no lo podemos hacer de manera violenta, ¿verdad? Tiene que ser algo pacífico. Y yo creo que esto viene también a ser, ¿verdad? Esta revolución pacífica del hecho de poder decir esta organización un poco más descentralizada. Y el tema también que estabas diciendo del approach que se le da, ¿verdad? De un top-down, que sería un tema más coercitivo, porque yo uso la fuerza, que incluso podríamos utilizar el ejemplo del Salvador, ¿verdad? Al haber puesto Bitcoin como una moneda de curso legal, es un approach top-down, coercitivo, aunque realmente no fue coercitivo, pero va por esa vía. Y el otro, que es el bottom-up, ¿verdad? De abajo para arriba, que yo creo que es así como surgen los órdenes espontáneos, es desde las bases, ¿verdad? Sí, fundamentalmente es eso, funciona, no es una cosa en la que alguien te da una orden y después pues todos se comportan de acuerdo con esa la orden. La cuestión importante es, por ejemplo, muchos de los órdenes espontáneos de los que hablamos aparecen de esa forma. Yo estoy estudiando ahora, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial había un orden centralizado, que era el de los cuarteles generales, que esperaban que la Primera Guerra Mundial fuese rápida y fuese ganada a través de los movimientos de tropas flanqueando al enemigo. Sin embargo, pues lo que ocurrió fue todo lo contrario, hubo un estancamiento y los soldados, para evitar que los matasen, empezaron a cavar agujeros que posteriormente pues dieron lugar a un sistema de trincheras que llegó desde Bélgica, desde la costa belga hasta Suiza. Y eso es un ejemplo pues muy significativo del proceso de bottom-up. Entonces es algo parecido a lo que decías tú. Entonces, de ahí no se puede, también por otro lado podemos decir, dos decisiones que sean top-down, podemos incluso escoger una o preferir una sobre la otra. A lo mejor la decisión se puede criticar la decisión de Bukele o se puede defender, teniendo en cuenta que ambas decisiones pues son así, digamos, no serían óptimas, pero también podemos preferir una a la otra. Es decir, no tenemos por qué negarnos completamente o solo ver de forma, es decir, que podemos escoger también o preferir una opción menos mala cuando tenemos opciones, estamos enfrentados ante varias opciones de top-down o varias opciones, por ejemplo, en las que se utiliza la violencia. Entonces yo prefiero defender pues todas aquellas relaciones que no utilizan medios ilegítimos, pero también entiendo que en el mundo real a veces pues no te queda más remedio que preferir escoger una de las opciones que a lo mejor no es la óptima.
Pero en cualquier caso, de lo que decía Marisa, por ejemplo, es muy interesante porque de los procesos de bottom-up o de abajo hacia arriba, lo del dinero es uno de los ejemplos que se suele utilizar en la Escuela Austríaca de Economía. Karl Menger, por ejemplo, hablaba de que el dinero no aparecía precisamente como resultado de un diseño, sino que aparecía como resultado de gente operando en el mercado que descubría algún producto que, pues, por cualquier motivo la gente intercambiaba más y por lo tanto podías intercambiarlo no para directamente transformarlo en otro producto, sino para servir como una forma de intercambio indirecto. Y esa es la idea de la escuela austríaca de cómo aparece el dinero. Es una idea que luego hay autores recientemente, por ejemplo, que estuvieron criticando, como por ejemplo un antropólogo anarquista, por cierto, pero anarquista de izquierdas, de los malos, que es David Graeber, que hablaba de que el dinero apareció como resultado de la influencia centralizadora de los templos en Mesopotamia, pero yo creo que hay bastantes evidencias a favor de que el dinero apareció de una forma descentralizada. ¿Y por qué a los gobiernos le interesa tanto controlar el dinero? Pues evidentemente porque es la principal fuente de financiación. Si controlas el dinero, vas a controlar en gran parte la autonomía de las personas y vas a poder decidir qué cosas hacer y vas a poder mantener el poder mucho más fácil. Ahora, cuando tenemos un orden espontáneo, ¿verdad? La coordinación es un poco más difícil al un orden centralizado. Entonces yo creo que también por ahí va esa tendencia de decir, cuando un orden espontáneo surge, la tendencia del poder a querer apoderarse de ese orden espontáneo y tomarlo como suyo y centralizarlo, que podría ser lo que pasó también con el dinero, ¿verdad? Algo surgió de manera espontánea en comunidades, etcétera. Un tercero se da cuenta que puede tomar el control de eso y manejarlo mejor, la fatal ignorancia también, o fatal arrogancia, y tomar el control de eso, que termina perjudicando también la cuestión. Sí, yo con esos temas, yo siempre me gusta recomendar los libros, el de Progreso y Declive, Hans Hermann Hoppe habla un poco de ello, y también como la parte esta histórica, y también, bueno, Democracia, Monarquía y Orden Natural de Hans Hermann Hoppe también, porque creo que es algo importante ahora de hablar de estos temas, de cómo esta degradación del dinero ha también tenido sus consecuencias en la especie de civilización que vivimos actualmente. No sé, Dani, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, primero con lo que dijiste sobre lo de la coordinación, que la coordinación a veces es más fácil cuando es desde arriba utilizando la violencia, depende también del sentido que le demos a la palabra coordinación. Porque, por ejemplo, si alguien me asalta por la calle y me pone una pistola en la cabeza y me dice que o la bolsa o la vida, y yo le doy la bolsa y alguien dice, bueno, os coordinasteis, es una forma un poco, digamos, pues no precisa de utilizar el lenguaje. Entonces, una cosa es que tú utilizando la violencia puedes conseguir que otra persona se comporte de aquella forma que quieres, pero no es exactamente una forma de coordinación. Y muchas veces también se produce incluso resultados no inesperados, que es una de las críticas que tienen pues, los austríacos con las consecuencias no intencionadas de determinadas planificaciones económicas. A veces sí que son intencionadas porque están hechas también para causar mal, pero hay consecuencias que por lo menos son no declaradas, y una de esas consecuencias, por ejemplo, que evitan la coordinación es el problema del cálculo económico en una economía socialista. Eso se relaciona mucho con ideas de Mises, pero también con algunas ideas de Hayek. Entonces, incluso cuando tienes todo el poder y tienes la capacidad para utilizar la violencia, no eres capaz de que se produzca una coordinación eficiente de los deseos y de las acciones de las personas, precisamente porque muchas de esas acciones derivan de órdenes espontáneos y por tanto no pueden ser planificadas centralmente. Luego, por otro lado, con lo que decía Marisa, la concentración y centralización del poder del Estado tiene efectos negativos en la sociedad y en la moral y en cuestiones éticas, y uno de ellos es el del dinero. Esto parece raro porque en general la gente piensa que solo va a ocurrir esa intervención moral o decadencia moral cuando estamos hablando exclusivamente de cuestiones pues éticas, pero el dinero tiene consecuencias muy importantes. Primero, si un gobierno es capaz de concentrar y definir lo que es dinero y monopolizarlo, entonces va a poder también obtener muchos más recursos. Y sobre todo, antes solo intentaban hacer los reyes, controlar, por ejemplo, el oro
o emitir moneda, pero había una limitación cuando el dinero era básicamente oro. El oro no se puede crear de la nada, no lo puedes inventar, no lo puedes hacer o crear por tu deseo. Entonces eso era un límite a lo que el rey podía hacer. Y el rey a veces podía, por ejemplo, para obtener más oro, pues que cada moneda tuviese menos cantidad. Y eso es una forma de, en la escuela austríaca, pues eso es lo que se conoce como inflación. Es un incremento de la oferta monetaria, reduciendo la cantidad, la calidad en este caso, de cada una de las monedas. Pero el problema que tenemos en la actualidad es que ya no hay un oro. Entonces el dinero es lo que se llama dinero fiat. Es básicamente papel moneda que se puede hacer, y ahora ni siquiera ya tampoco papel moneda, sino transacciones por ordenador. Entonces el gobierno, como puede determinar cuál es la cantidad de dinero que va a haber en la economía en un momento determinado, se puede financiar a través de ese sistema. Y eso es mucho peor incluso que financiarse directamente a través de impuestos. Si te financias a través de impuestos y si le subes los impuestos a la gente lo percibe rápidamente. Y si percibe rápidamente que le está subiendo los impuestos, a lo mejor pues le puedes cortar la cabeza al rey porque se está volviendo un tirano, que era básicamente lo que decía Juan de Mariana, por ejemplo, en De Rege Regis Institutione, que si el rey inflaba la moneda, inflaba la oferta monetaria de forma ilegítima, podías... tiranicidio. Correcto, el tiranicidio. Entonces, o puedes hacer una revolución, o te puedes ir del país, una cosa... Sí. Pero con el incremento de la oferta monetaria es mucho más pernicioso, porque muchas veces la gente no tiene pues un conocimiento, ni tiene por qué tenerlo, es gente normal, no tiene por qué estar especializada en ese tipo de cuestiones, pero no se da cuenta también de que a través de incrementar la oferta monetaria tú también estás creando dinero nuevo que puedes luego utilizar para financiar programas y servicios. Ahí tengo dos cosas. La primera es que exactamente la inflación termina siendo como ejemplo que se utiliza, ¿verdad? El experimento que hicieron con los sapos en la olla, o en la olla caliente, ¿verdad? Que es, vos pones a los sapos en una olla que se va calentando con el tiempo y ellos no se dan cuenta hasta que llega a un punto la temperatura que los termina matando, y eso termina pasando con la inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ciudadano común no se da cuenta, no lo siente, además que es un fenómeno que termina teniendo efectos en el largo plazo también. Podemos ver que van a empezar a imprimir dinero aquí, no vamos a sentir la inflación hasta con el tiempo, y si esto se sigue posponiendo, se sigue incrementando, pues va a haber un punto donde va a pasar lo que le ha pasado a las economías que han colapsado, ¿verdad? Donde la gente que tiene ahorros en el banco no le sirve nada el ahorro, o el costo de vida incrementa mucho que ya no se puede seguir viviendo con eso, ¿verdad? Y yo creo que ahí cuando tú hablas de inflación también hay otra cuestión importante, y es que los keynesianos han cambiado la definición correcta de inflación, y yo creo que Mises lo entiende muy bien, ¿verdad? Que al final de cuentas la inflación es el aumento de la masa monetaria, y hoy en día se mide con IPC y se le llama cualquier cosa, cualquier subida de precios es inflación, y entonces se oculta en la verdadera esencia de dónde está el problema, ¿verdad? O sea, ahí como se dice, no puedes combatir un problema que no puedes nombrar. Exacto. Y esa cuestión, ese cambio en la definición original de la inflación ha sido muy dañino, porque actualmente también la gente no sabe de dónde es que vienen estos problemas, y al final de cuentas es un abuso, es un impuesto oculto y una expropiación total de tu propiedad. Y algo que decías también, ¿verdad? Que el ciudadano común no debería de saber esto, y es exactamente, concuerdo completamente con vos en eso. Y lastimosamente el sistema fiduciario lo que ha hecho es que todo ciudadano se vuelve un inversionista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre tenés que ver dónde vas a tener tu dinero para ganarle a la inflación, y además los bancos se aprovechan de ese sistema para estafarte además, porque te dan intereses muy bajos, pero entonces vuelve a toda la gente inversionistas, y eso además también distorsiona dónde invertir el valor, ¿verdad? Porque entonces dejas de planear para el futuro, tal vez con tu ahorro y tal, y andas viendo dónde invertís, y por eso también está esta fiebre, yo creo, del tema de necesito hacerme rico rápido, ¿verdad? O sea, tengo que pegarle algo para hacerme rico rápido, porque me estoy haciendo pobre cada vez más y no tengo control sobre eso. Obviamente ahora, ustedes también se los digo, pues, ¿verdad? O sea, existe Bitcoin, ¿verdad? Que es esto realmente una solución
para este tipo de cuestiones, ¿verdad? Yo le digo a la gente, vos no tenés que comprar Bitcoin para invertir en Bitcoin o volverte un inversionista, vos tenés que meterte en el rollo de Bitcoin para dejar de ser un inversionista, precisamente, ¿verdad? Para poder decir, yo puedo ahorrar y dedicarme a crear valor de otra manera, no crear valor a través de inversiones, que vivimos en un mundo hiperfinanciado o hiperfinanciero, ¿verdad? Donde todo, pareciera que toda decisión es casi una decisión financiera también. Sí, bueno, eso se le llama lo de la financialización de la economía. Exacto. Es un problema muy serio porque precisamente como los bancos centrales pueden expandir la oferta monetaria, esa oferta monetaria luego va a acabar yendo a algún lugar, pero no acaba yendo no llega a las cuentas de todos los ciudadanos de la misma forma. Quien primero lo recibe son aquellos que están mejor conectados pues con el sistema político y el sistema financiero. Primero bancos y luego bancos de inversión y luego otro tipo de empresas. Y por lo tanto, ¿qué ocurre cuando alguien tiene primero la cantidad de... Si yo tuviese, por ejemplo, una máquina de hacer dinero, o sea, si tuviese una imprenta, ¿qué haría con él? Pues eso sería muy bueno y no la utilizaría. O utilizaría la máquina de hacer dinero para comprar cosas por nada. Sí. Se le doy a la máquina de hacer dinero, de repente tengo dinero y voy por ahí, empiezo a comprar un Porsche, me compro pues 40 pisos y acabo y voy así como un rapero tirando dinero por la calle con una cadena de oro. Entonces, si yo tengo la máquina de hacer dinero y ahora el dinero es fiat o es dinero que no depende de una mercancía en concreto, lo que va a hacer aquel que tenga el monopolio es muy probablemente pues utilizarlo para su propio beneficio. Correcto, y cuando incrementamos esa cantidad de dinero se reduce el valor de cada unidad, lo que quiere decir que el dinero, por eso suben los precios, porque cada unidad monetaria progresivamente va perdiendo su valor y los últimos en recibir esa cantidad de dinero van a ser los que pagarán las consecuencias. Los primeros que tengan esa cantidad de dinero serán los que consigan el privilegio. Esto es lo que se conoce en economía como el efecto Cantillon. Exacto. Y pues esto básicamente es lo que está ocurriendo continuamente. Entonces el problema es que como se produce esa idea de que los precios siempre suben, hay una tendencia también a una erosión de la preferencia temporal, porque en lugar de poder planificar a largo plazo, de una forma sensata y tranquilamente, con paciencia, se tiende a pensar que el dinero va a perder su valor y que por lo tanto es necesario pues consumir o invertir, y además cuando tienes una mayor capacidad también para imprimir dinero, tienes una mayor capacidad para hacer gasto. Y a veces, por ejemplo, los keynesianos decían que había que gastar mucho para pues salir de una recesión. Entonces, eso está relacionado con lo de esa idea de hacerse rico rápido. Y el consumismo también. Y lo del consumismo. Eso es una cosa, en Joan de Lugo estamos... Siempre nos molesta mucho cuando hablan del capitalismo como una cosa de consumir. Exacto. Y del lobo de Wall Street y cosas así, de gente tomando drogas y luego invirtiendo. Eso para nosotros es lo que mata o acaba con el capitalismo. Es que eso exactamente es el efecto destructivo del sistema, ¿verdad? Es un síntoma, ¿verdad? Es un síntoma. Correcto. En sí mismo, ¿verdad? Sí. Incluso las preferencias de consumo es un síntoma en sí mismo, ¿verdad? Sí, porque tiende a haber esta cuestión del lujo, o sea, la gente incluso hoy en día te diría que no busca posponer su consumo para obtener un beneficio en el futuro, sino el efecto o el síntoma es tengo que seguir este patrón, ¿verdad? Correcto. Bueno, porque también el incentivo, sí, o sea, si sabes que no vas a tener, que la inflación se va a comer, el incentivo de hacerme lo gasto ahorita y no espero para mañana. Correcto, pero tiene consecuencias culturales importantes también, porque se empieza a promover ese tipo de comportamiento, a comportarte pensando a corto plazo, gasta para hoy, Keynes decía, en 100 años todos muertos. Entonces, hacer fiestas, tener, no solo es una cuestión monetaria, pero es una cuestión monetaria importante, pero va a tener consecuencias culturales y morales. El ejemplo más extremo serán los casos de hiperinflación. Hay un libro muy bueno que se llama When Money Dies, cuando el dinero muere, que estudia cómo son las consecuencias sociales que se producen. Entonces, en los casos de hiperinflación
cooperación se produce una destrucción enorme de la preferencia temporal, porque precisamente tienes que gastar lo máximo posible cuando tienes el dinero, porque en 5 minutos pues no te vale nada. Entonces vas a comprar lo primero que encuentras, aunque no tenga ningún sentido. Pero además también se va a producir un descenso de la confianza entre las personas y se va a producir un descenso de la cooperación social. No puedes tener cooperación social y confianza precisamente porque no puedes planificar a largo plazo, y se va a producir un consumo de capital. Entonces todo eso, llevado al extremo, acaba erosionando la sociedad de una forma tan tremenda que es imposible prácticamente tener una economía pues sofisticada, una división del trabajo muy amplia. Eso ocurre solo en casos, bueno, esos son los casos extremos, pero esos procesos también morales se producen a menor nivel en las sociedades actuales, en todos los estados de bienestar, porque los estados de bienestar también tienden a romper las relaciones sociales, familiares y comunitarias. Se erosiona la comunidad. El estado de bienestar básicamente es un sistema social en el que se busca que haya una relación directa entre el individuo y el Estado, y que el individuo dependa directamente del Estado. Ya no puede depender de la familia, ya no puede depender de un barrio, ya no puede depender de una comunidad, tiene que depender del Estado. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil manipular a un individuo aislado. Cuando tú tienes un individuo donde, a una persona donde tiene relaciones familiares sólidas y donde tiene relaciones vecinales sólidas y donde tiene una comunidad sólida, si llega el Estado, tú tienes otras formas de defenderte. No dependes exclusivamente de ti, pero si estás aislado vas a ser muy débil. Entonces, el estado de bienestar, a pesar de que se vende como una cosa que está orientada para ayudar a las personas, el objetivo principal, y esto lo reconocieran explícitamente aquellos que lo iniciaron, como por ejemplo Bismarck, con el sistema de pensiones, está hecho para hacer a la gente dependiente. ¿Y cómo se financia? Pues precisamente a través de estas cosas, del control de la oferta monetaria. Entonces tenemos que la oferta monetaria por un lado y el estado de bienestar y las consecuencias sociales que ambas cosas producen van unidas, y eso produce un montón de problemas sociales en el futuro que me parece ahora en muchas sociedades occidentales lo estamos viendo. Sí, por ejemplo, vemos también la desintegración de las familias, digamos, el tema abortos, mamás solteras, demás, que a raíz de que ya no hay alguien, sino que siempre pueden venir y pedir al Estado, pues también las consecuencias es que se desintegran muchas veces las familias y ya no hay... yo creo que también la parte de responsabilidad individual también se destruye. No, sí, es que tiene que ver con un tema de la renovación del entendimiento, al final de cuentas, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que también es extraño decirlo, porque incluso es muy abstracto, pero yo creo que cuando se impulsa esta idea de dinero duro, de trabajo, de ahorro, el entendimiento cambia, ¿verdad? Y probablemente también lo que pasa es que termina siendo una decisión personal, ¿verdad? Yo a qué adherís, ¿verdad? Obviamente no sabes a qué adherir si no tenés opciones o si no te han presentado opciones, ¿verdad? Y yo diría que la mayoría de las personas en la sociedad no han tenido esa oportunidad o no han tenido la capacidad de preguntarse qué va más allá de esto, y no le han dado, o sea, no ha dado este chance al cambio de entendimiento, al decir, bueno, tal vez hay otra opción. Y yo creo que eso es lo que también estamos haciendo con los Bitcoin Meetups, ¿verdad? Que es un espacio, obviamente, de educación, pero también donde la energía es distinta, en el sentido de lo que estamos tratando de impulsar es algo distinto, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? No es que te vamos a decir cómo hacer dinero rápido, eso es lo que menos nos interesa. Lo que más nos interesa es que entendas cómo está funcionando el sistema, cómo te está además este sistema afectando, y ahora darte una opción para salir de ese sistema, ¿verdad? No, claro, es fundamental, porque si básicamente... Esto ya es una cosa que tendría que ver con filosofía, pero en filosofía hay una idea que se conoce, la verdad como teoría de la correspondencia. Es decir, que la verdad es la correspondencia entre el intelecto y la realidad. Entonces, para poder operar bien en el mundo, necesitamos tener buenas teorías que se correspondan con cómo es el mundo. Si no tenemos buenas teorías, no podremos operar bien en el mundo, porque estaremos fundamentándonos sobre una cuestión falsa. Entonces ahí nunca se puede funcionar. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, aprender a tocar el ukelele, tengo que saber cosas que se corresponden con la realidad. Primero, qué es un ukelele, después, cómo funcionan las cuerdas, después, algo de teoría musical. Solo aprendiendo ese tipo de cosas podré llegar a conseguir el objetivo que me busco.
Pero si yo tengo una teoría mala y si me explican teorías malas, y para eso está la educación pública, Exacto. pues entonces muchas veces voy a operar de una forma errónea o equivocada y no sabré por qué. Entonces, claro que es importante pues tener ideas correctas, y ese cambio de entendimiento que tú dices es fundamental, y me parece que lo que hacéis ahí, por ejemplo, esa forma de explicarlo es muy, muy buena. Yo estaría de acuerdo con esa filosofía, esa perspectiva. Y claro, tampoco es necesario que todo el mundo, no todo el mundo tiene tiempo para estudiar 80 libros, 150 libros de filosofía política o de economía y de historia. La gente pues tiene también otras cosas, todo el mundo trabaja de las cosas, pero hay ideas generales, principios generales que nos pueden ayudar. Los principios generales, como por ejemplo que nada es gratis, que si quieres conseguir algo tienes que trabajar y tienes que sufrir. Eso es muy fundamental, porque tienes que reducir, primero sacrificarte, tienes que disciplinarte internamente primero tú para poder ser capaz de hacer algo bueno. Eso la gente lo entiende, por ejemplo, alguna gente lo entiende cuando quiere adelgazar. Sabe que tiene que ir al gimnasio, tiene que ser constante y tiene que pues poner las horas necesarias para llegar a conseguir los resultados. Y eso básicamente se traslada también a otros aspectos de la vida. Como por ejemplo, si quieres ahorrar, pues ser rico, necesitas también ahorrar, disciplinarte, intentar gastar menos consumir menos de lo que ganas, pensar a largo plazo, tomar decisiones acertadas, no funcionar de una forma pues muy impulsiva, etcétera, etcétera. Pues lo mismo si quieres tener pues buenos amigos, o una relación de pareja, o cualquier cosa. Si quieres estudiar o aprender sobre algo, tienes que sacrificarte, ponerte a leer libros y hacer cosas más aburridas. Sí, justo ahorita estaba pensando, ¿verdad?, en esta relación que decías de dependencia, y veo también que en esta relación de dependencia lo que da paso es que no permite heredar ideas tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al volverte dependiente del Estado, te vuelves uno, y obviamente no tenés esa capacidad de voltear para atrás, porque te lo quitaron todo. No tenés una comunidad, no tenés un barrio, no tenés una familia a la cual le vas a inculcar o le vas a pasar la información. Entonces, al tener esta dependencia, de una manera estanca la expansión del conocimiento, la expansión de las buenas ideas también, porque ya no tengo a quién contárselo. Y te iba a preguntar, ¿verdad? Porque el orden espontáneo pasa, pero llega un punto donde el orden espontáneo ya se vuelve una realidad, ¿verdad? Las trincheras ya se vuelven una realidad. Pero ahora, para la siguiente guerra, probablemente ya no se necesita ese nuevo orden espontáneo, sino que ya como se tiene el conocimiento previo, se puede instaurar por sí solo, ¿verdad? Entonces no sé si lo expliqué bien en ese sentido. Sí, ¿no? Primero con lo que decías de lo de la transmisión del conocimiento, es totalmente cierto, estoy de acuerdo con lo que dices tú. Lo de la educación pública, si os fijáis, se parece muchísimo. Esto es algo que ya destacaron muchos autores, pero las escuelas públicas se parecen mucho a las cárceles. Por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿cómo se llevan? ¿Qué vehículos se llevan los niños al colegio? Carro, bus. No hay unos buses así amarillos. Sí. Y no son iguales con los que llevas a los prisioneros a las cárceles. Casi, sí. De otro color, pero básicamente... Y todos con uniforme. Llevan el mismo uniforme. ¿Cómo son los colegios? Los colegios son un lugar cerrado. A veces tienes un comedor y luego tienes unas celdas que le llaman aulas. Y básicamente la cárcel se supone que es para la rehabilitación, y la escuela pues para dar las ideas a la gente. Entonces básicamente tienen una forma las escuelas públicas muy parecidas a las de las cárceles. Sí. Y la idea es que está hecha en gran medida para adoctrinar a la gente sobre determinadas ideas. Entonces, precisamente para evitar que haya como una competición institucional. Cuando tú tienes educación que no es pública, no quiere decir que toda la educación vaya a ser maravillosa. Puede haber ideas muy estúpidas. Hay gente que, yo qué sé, bueno, no quiero insultar a nadie. Yo no soy terraplanista, tampoco quiero insultar, pero no me parece la idea más brillante del mundo. A lo mejor me equivoco, pero no. Creo que no. Pero podría haber una competición entre distintos sistemas educativos, y si alguien quiere pues enseñar esa idea, bueno,
yo creo que no iba a triunfar, pero habría competición institucional, entonces se podría discutir distintos tipos de ideas, distintos puntos de vista, y eso favorece mejor la transmisión de aquellas ideas que son más correctas o más acertadas, que se corresponden más con la realidad. Muy darwiniano también, ¿verdad? La idea más fuerte es la que va a sobrevivir. Probablemente la terraplanista no dure muchas generaciones. Sí, bueno, yo ahí no estaría tan de acuerdo tan como un darwiniano, porque el darwinismo es ciego, es decir, la teoría puramente del darwinista no dice que triunfa aquel que es más fuerte, sino que simplemente es como una tautología, el que sobrevive y ya está. Yo en este caso creo que sería como una cosa más, el orden espontáneo yo lo asociaría también, o intentaría relacionarlo con ideas aristotélico-tomistas, pero esto ya es tema para otro día de otra discusión. Con el tema de educación me da risa porque aquí en Guatemala usualmente se utiliza el ejemplo de que Guatemala tiene muchísima educación privada y más en colegios, pero es chistoso porque Guatemala es de los países que más fuerte influencia tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación con un currículum nacional base. Entonces, no importa que sea una escuela privada, igual no estás eligiendo libremente porque igual el contenido tiene que cumplir con lo que dice el currículum nacional base, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ves que incluso la centralización se ve de otros aspectos y daña. Y ese es el resultado, gran parte de por qué tenemos la educación que tenemos en Guatemala, a pesar de que existen estas alternativas, están de igual forma centralizadas. Correcto, incluso puede ocurrir que sea peor, es decir, en el sentido de que la empresa privada sí va a ser más eficiente, pero yo no quiero que la empresa privada sea más eficiente trasladando el currículum oficial, porque si el currículum oficial es malo, yo prefiero que sean ineficientes. Claro. Entonces, la idea, eso que dijiste tú, es fundamental. El problema es que se controla qué es lo que tienes que enseñar y cómo lo tienes que enseñar. Entonces, lo único que tienes realmente de privado es cosas exteriores, como pues si llevan uniforme o no llevan uniforme, o cómo serán la comida en el comedor o cosas similares, pero no la parte fundamental de la educación, que es lo que vas a enseñar y cómo lo vas a enseñar. Y yo creo que ahí es donde eso se debería realizar de una forma muchísimo más descentralizada, siguiendo el principio de subsidiariedad, lo más cercano a las familias posible, y dejar que las familias determinen qué es lo que quieren que sus hijos aprendan. ¿Y cómo ves tú, Dani, el tema? A mí siempre me resuena esto en la cabeza de, bueno, yo que me considero anarcocapitalista, ¿cómo ves tú el tema de Bitcoin y una representación de lo que es anarquía? Porque mucha gente confunde el tema de que es algo desordenado y que es un caos, y al final de cuentas no entiende a profundidad cómo es eso. Sí, bueno, yo primero, Bitcoin, yo no soy especialista en este tipo de temas, estudio más, pues, otras cosas relacionadas con, por ejemplo, con filosofía política, por ejemplo, y además porque también soy medio cavernícola, entonces yo escribo así, sacando la lengua y con 2 dedos, entonces tampoco es el tema en el que más destaco, pero en principio yo estoy a favor de Bitcoin en el sentido de que mientras no sea algo violento, no se obliga a la gente y es una opción alternativa a los sistemas monetarios actuales, yo desde luego a favor de que vaya prosperando y triunfando, pero siempre y cuando no se utilice la violencia ni se le dé ningún tipo de privilegio ninguno. Entonces, en ese sentido yo, pues claro, no sé todavía si podemos llegar a considerar el Bitcoin todavía como dinero, porque para eso tendría que ser un medio de intercambio generalizado, pero desde luego, por mucho que digan que es un caos, ¿cómo es el sistema monetario actual? Eso, es lo mismo cuando te dicen la justicia o la seguridad, pues ¿cómo es la justicia y seguridad actual? Claro, como si fuera maravilloso, como si no fuera, eso sí que es un auténtico caos. No, y fíjate que justo, y por eso creo que había iniciado diciendo el tema del orden espontáneo también con la adopción de Bitcoin, porque es justo lo que decís. Bitcoin, o bueno, en general cualquier invención o nuevo concepto tiene procesos, pues. Y el tema de llevar de Bitcoin a un store of value, resguardo de valor a dinero, requiere de procesos también, requiere de un proceso exactamente, que la gente lo escoja, que la gente lo usa, pero para eso existen estas cosas que hacemos, pues esta coordinación espontánea, este proceso de expansión de knowledge sharing también, de compartir el conocimiento, que de alguna manera a eso debería de tender. Digamos, yo siempre he hecho ejercicios mentales de
la primera vez que se empezó a usar el oro, ¿verdad? O cuando ya la gente lo empezó a usar el oro. ¿Cuál fue el proceso anterior? ¿Verdad? O sea, alguien que dijera, mira, esto brilla, esto funciona aquí, si lo pones bajo mucho calor, lo puedes moldear, o sea, tuvo que haber un proceso detrás antes de que se empezara a usar como dinero completamente, ¿verdad? Una adopción organizada, descentralizada también, una difusión del conocimiento también, esta capacidad de poder decir a la generación pasada, mira, o a la generación siguiente, mira, este es lo que puedes utilizar. Y yo creo que va en ese camino, solo que ahora tenemos el internet, que multiplica el factor de compartir información por 1000%. Es verdad, tiene eso en la parte positiva. La parte negativa también es que están todos los estados o organizaciones políticas que pues intentan controlar o dominar ese proceso o impedirlo. Entonces hay, por un lado, las partes que favorecen ese proceso, pero es verdad que también hay otras que, por ejemplo, la Unión Europea quieren controlar también completamente lo del dinero digital y tener pues el control de cómo la gente va a gastar o decidir en dónde mete su dinero. Sí, y esto lo estábamos hablando con Gabriel Delgado en el podcast pasado, que al final de cuentas termina yendo un tema de miedo, ¿verdad? Porque si te logran infundir el miedo suficiente, llegas a la inacción. Entonces yo creo que el punto al final es como que la gente también se dé cuenta, primero que, madre, es que no hay que tener miedo, pues, en el sentido de tenés a un adversario, tenés un tirano de un lado, tenés dos opciones, o ser sumiso o decir, bueno, esto no es para mí y voy a hacer algo al respecto, pues. Claro, y sobre todo saber eso, que están intentando pues controlarte, porque la idea de controlar, por ejemplo, si uno protesta y el gobierno puede tener completo acceso a todos sus recursos, el siguiente que vaya a pensar si protesta o no, ya se lo va a pensar mucho más. Entonces, esa es una de las razones fundamentales por las que se quiere controlar este proceso. Cuando uno tiene, digamos, propiedad dura, propiedad incluso si es física y que puedes proteger, eres mucho más autónomo que si no eres propietario de las cosas. Incluso Human Rights Foundation, que es una fundación de derechos humanos, que está muy metida en este rollo de la libertad y de Bitcoin, lo que dicen es esto exactamente, ¿verdad? O sea, Bitcoin termina siendo una herramienta, una herramienta ya ni siquiera para hacer dinero, es una herramienta para sobrevivir, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que también, o sea, como nosotros como sociedad o como individuos, yo diría despiertos, es decir, bueno, o sea, existen X, Y, Z problemas o X, Y, Z propuestas que van a terminar perjudicándonos en el futuro, pero también tenemos X, Y, Z de herramientas que nos pueden ayudar a ser una persona más autónoma, porque completamente lo que ellos dicen es también la manera en que controlan a la oposición o que ahogan a la oposición es de manera financiera también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si los dejas sin recursos no sos nada, ¿verdad? O sea, por más que querrás organizarte, o sea, necesita haber un intercambio de valor en las cosas que vas a hacer, necesitas dinero. Entonces, Bitcoin termina siendo esta herramienta para poder decir, bueno, voy a tratar de ser lo más autónomo, lo más soberano, creo que es la palabra, lo más soberano posible. Y yo creo que incluso también es importante recalcar que Bitcoin surge a pesar de los estados. O sea, yo creo que así como Bitcoin viene a resolver el tema, digamos, del dinero, hay muchas otras cosas que están ya, bueno, los smart contracts, por ejemplo, con otras innovaciones que están surgiendo a pesar de los estados, que muchas veces los estados son un obstáculo, ¿verdad?, para el surgimiento de estas otras cuestiones que al final de cuentas yo creo que estamos viviendo en un mundo donde más la gente se dé cuenta de que es posible que esto surja, vamos a tener mayor libertad en muchos más aspectos. Yo creo que el tema del dinero es algo clave y yo creo que es de las cosas más importantes, pero también pensar que se ve positivo el que en otros aspectos de la sociedad van a surgir cosas similares a Bitcoin. Sí, no, y esto es lo que da espacio también para eso, ¿verdad? Porque cuando estás hablando de una red descentralizada global, que además te permite capitalizarte, y no solo te permite capitalizarte, sino que te da ideas distintas, algo distinto, pues, eres la Belle Époque, ¿verdad? O sea, un nuevo renacimiento. Pues. Sí, no, y tiene
un futuro prometedor, así, pero también va a haber muchas dificultades, Sí. precisamente porque representa una amenaza a los que quieren pues controlar y evitar que la gente pues tenga más independencia, más autonomía. De acuerdo, sí. Pero bueno, yo creo que también ya llegamos al tiempo. Muchísimas gracias, Dani. Me encantó esta conversación. Creo que podríamos seguir hablando de temas más profundos, como lo que estabas diciendo de la diferencia de lo que pensabas del darwinismo. Darwinismo. Con lo que habías propuesto, ¿me entiendes? Yo creo que en sí es hay muchas cosas que podríamos seguir hablando, y obviamente te agradecemos por tu tiempo también. Sí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y también para invitar a que sigan también a Joan de Lugo, ¿verdad? Donde está Dani, que yo creo que es una de las plataformas que también esparcen hacen un gran labor esparciendo estas ideas. Luego también con Rudy, con Bullish Guate, yo con Guate Libre y Sé Libre, ¿verdad? Sí, no, pues también les hacemos la invitación, ¿verdad? Una vez al mes, el último jueves de cada mes, nos reunimos a un Bitcoin Meetup, donde exactamente lo que tratamos de hacer es lo que comentábamos, ¿verdad? Dar herramientas de educación, de entendimiento, para saber en qué sistema estamos viviendo y saber que además hay otra opción. Una vez más, muchísimas gracias a Think Markets por el espacio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Bullish GT en Instagram, Bullish Guate en Twitter y Guate Libre, Sé Libre GT también. En las redes sociales. Entonces los esperamos en el Meetup y obviamente a las órdenes también.